La función sacerdotal de llegar al trono de la gracia y escuchar la voz de Dios. Quiero que veamos algunos pasajes de la Escritura, porque no me lo estoy inventando yo, era la idea de Dios. Y yo quiero que usted lo vea en la Biblia. Vamos a Éxodo 19, 5, 6. Un momentito. Solo para que usted lo vea. Vea que Éxodo es el libro escrito por Moisés, los primeros libros de la Biblia, y la idea de Dios era que tener un pueblo de reyes y sacerdotes. Éxodo 19, 5, 6 dice así: ahora pues, dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El versículo 19:6 en la NBI dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿De quién era la idea de un reino de sacerdotes? De que todos fuéramos sacerdotes. De Dios, aquí está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice la palabra del Señor que cuando usted y nosotros hablamos de que nosotros recibamos a Jesús como Señor, resulta que cuando yo le digo, Señor, ven a mi vida, el que viene a morar en mí es el Espíritu Santo. Pero hay algo interesante, hay un versículo que a mí siempre me llama la atención, que es Juan 14:23. Porque cuando Jesús, en ese pasaje, si usted lee todo, Jesús habla de que el que viene a morar es Él. Uno dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo y vino a morar en nosotros, pero cuando Jesús lo explica, habla en plural. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y les contestó Jesús. Y está hablando, el texto es la promesa del Espíritu Santo y está hablando de su venida. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, dice la NBI. La versión Reina Valera dice, y vendremos a él y haremos morada en él. Y a mí siempre me llamó la atención que Jesús está hablando y habla en plural. Es decir, el que vino a morar, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el que vino a morar en nosotros son los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque él dice, haremos morada, habla en plural. Por eso al principio empieza diciendo Jesús, perdón, no los dejaré solos, vendrá el Espíritu Santo. Pero uno dice que nos va a mandar el Consolador, pero cuando habla del Consolador dice, yo voy a estar ahí, yo voy a morar. Por eso cuando nosotros oramos, escuchamos la voz de Jesús, escuchamos la voz, es que Él vinieron los tres juntos, estamos con Él. ¿Qué dice Jesús del Espíritu Santo? Si damos la vuelta a la página en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber todas las cosas que han de venir. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y parece un trabalenguas, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu nos dice las cosas que escucha. ¿De quién? De Jesús y del Padre. Y dice Jesús, el Espíritu me va a glorificar a mí porque va a tomar de lo mío. Y Él se los va a decir. Ah, qué interesante. Entonces el Espíritu habla de lo que Jesús dice. Y al final dice Jesús, es que todo lo que tiene el Padre es mío. Y es que nosotros, como sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero ¿por qué hacía referencia a este pasaje? Porque dice que Él nos va a hablar, que el Espíritu Santo viene para hablarme. Entonces, mi hermano, la función sacerdotal, Dios la hizo perfecta. La sangre de Cristo me limpió de pecados para que yo pueda escuchar la voz de Dios, para que Él viniera a morar en mí y Él me hable. Eso es lo normal, eso es lo lógico, eso es lo que, ¿qué le digo? Lo, 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 lo que los evangelistas están diciendo va a suceder y Jesús dijo, eso va a suceder. Nosotros con Ricardo Duarte, cada predicación iniciaba con 1 Pedro 2:9 y nos ponía
a levantar la Biblia y repita conmigo: vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas admirables a la luz. Primera de Pedro 2:9. Nosotros somos una nación de sacerdotes. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es estar en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios. Finalmente dice Apocalipsis, pero finalmente no, dice Apocalipsis 5:10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice, y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Saben qué bonito? Entonces, las oraciones que yo hago, así como el humo del incienso sube, llegan a la presencia de Dios y Dios las tiene en cuenta. Dice más abajo, el versículo 9, Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando del Cordero, obviamente, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Porque los redimidos somos el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, y todo linaje y lengua y pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, entonces vea que la idea de Dios de reyes y sacerdotes está desde el Antiguo Testamento. En Éxodo era la idea de Dios de hacer una nación, y me gusta mucho en Éxodo porque era la promesa de Dios a su pueblo. No dice de hombres y mujeres, eso tampoco está en el Antiguo Testamento. Era una nación santa de reyes y sacerdotes y todo. San Pablo en Efesios 3:12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Y Pablo está hablando de accesar, dice venir confiadamente hasta el trono de la gracia, dice San Pablo. De manera que nosotros tenemos, por lo que Jesús hizo en la cruz, acceso libre al trono de la gracia. Esa es nuestra vocación. El otro día estábamos haciendo un ejercicio en la Escuela del Reino, y la señora que estaba enseñando decía: mira, es muy fácil entrar a la presencia de Dios. Oremos. Y nos puso a orar, y todos cerramos los ojos y empezamos a orar. Y empezamos a describir el trono de Dios. Y yo siempre me lo he imaginado, ¿verdad? El trono de Dios a la izquierda, el trono de Jesús a la derecha. Y siempre que llego veo una multitud de gente. Pero ese día me pasó algo muy especial. La gente se corrió y Jesús me llamó, y yo subí una escalera, y Jesús se volvió y me dijo: siéntate aquí. Y era como un trono chiquitito. Y yo me senté en ese trono chiquitito y Jesús me puso una corona. Y yo dije: gracias, qué bonito. Y en eso terminamos la actividad. Y yo salí de mi grupo, porque siempre entramos a grupos pequeños, y me quedé conectado, y automáticamente el Zoom me mandó a otro grupo donde estaba una de las muchachas que siempre nos dirige ahí, ¿verdad? Y resulta que empezó a darnos palabras, y me dice ella: dice el Señor que te puso una corona. Entonces yo le dije: ay, qué bonito. Entonces yo le di testimonio. Yo sí, eso que me acabas de decir me acaba de suceder. Yo subí, esa fue mi visión del cielo, fue esa, y Jesús me puso una corona. Y ella me estaba dando testimonio de que lo que yo viví acaba de suceder por revelación del Espíritu Santo. Pero eso que Jesús hizo conmigo no es, digamos, no es especial. Es que lo que Jesús me estaba mostrando es algo que todos tenemos, porque todos somos reyes y sacerdotes. Efesios 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó
y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ese nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales es lo que Jesús me estaba mostrando. Pero que estemos sentados con Él en regiones celestiales habla de un lugar de autoridad. Porque entonces yo me imagino, ok, Dios, está el trono de Dios, está el trono de Jesús, y como fue mi visión, a la par del trono de Jesús hay un trono chiquitito donde Jesús me sentó, porque estoy a la par de Él, ¿verdad? Dice que nos hizo sentar. El verbo de este pasaje es pasado. No es que Dios le va a dar un trono a usted cuando usted se muere y llegue al cielo, no, no. Dice, hoy ya Jesús lo hizo sentar a usted en ese lugar celestial y le está dando una esfera de autoridad. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Jesús me lo mostró a mí, pero en realidad es algo que está en la Biblia y que es para todos. Todos estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Ok. Quise hacer este recorrido de todos estos pasajes para quitar del todo cualquier idea de que los sacerdotes son solo aquellos de iglesia tradicional y que nosotros no, y quitar toda confusión al respecto. La idea de Dios es que todos lleguemos a su presencia en oración y desde ahí ejercemos una función sacerdotal. Entonces, todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. La función sacerdotal es que lleguemos al trono de la gracia, ahí donde Jesús me sentó, para escuchar la voz de Dios, para decretarla sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas y sobre nuestras esposas. Es empezar a ejercer, eso se llama una cultura profética, eso se llama una función profética. Yo no sé por qué la iglesia cristiana, por muchos años, bueno, hace muchos años yo recibí el don de lenguas, pero cuando hablamos de profecía, como que hay profetas en la iglesia y fulano es profeta y algunos son profetas, pero en realidad, cuando yo llego a la presencia de Dios y Dios me da una palabra para mi hija, eso es una función profética. Entonces, me fui al Nuevo Testamento, donde están los dones del Espíritu Santo en Corintios. Vamos a 1 Corintios 14, del 29 al 31. Primera de Corintios 14, del 29. Aquí está San Pablo hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero vea qué bonito dice el 29, dice, y cuando los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Y eso siempre lo hemos tenido como práctica en la iglesia cuando alguien dice una palabra, ¿verdad? Juzgamos la palabra. Pero si seguimos leyendo, dice, si alguien que está sentado, pues se refiere al público, recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Y ojo al versículo 31, dice, si todos pueden, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. O sea, dice, así todos pueden profetizar. O sea, era la costumbre de que todos escuchaban la voz de Dios y todos profetizaban. Es decir, la función profética de escuchar la voz de Dios y traerla para alguien de la iglesia o para mi familia no era extraña en el Nuevo Testamento. Era lo normal. La función profética es lo normal. Y nosotros estamos redescubriendo en la Escuela del Reino esta función y nos están ejercitando a hacerlo porque perdimos esa costumbre. O sea, no entendimos o no conectamos que nuestra función sacerdotal es una función profética. Tenemos esa bendición, esa función. ¿Ok? Nosotros entonces, por medio de Cristo tenemos seguridad de acceso con confianza al trono de Dios. Eso es para todos. Está en la Escritura. Esta es nuestra función sacerdotal. Y yo decía, ok, cuando nosotros hablamos de padres, nosotros hablamos de que usted como papá, usted tiene una autoridad especial sobre su casa. Y hemos dicho que el pastor tiene su esfera de autoridad en la iglesia, pero en mi casa
el sacerdote de la casa es el esposo. Y lo hemos dicho muchas veces, pero precisamente mi función sacerdotal como padre es que yo esté trayendo la palabra de Dios y la función profética sobre mis hijos. En la escuela del reino leíamos testimonios muy bonitos, por ejemplo, que habían maestras de escuela dominical que oraban por los niños y les daban palabra del Señor y escribían esa palabra. Entonces, cada niño en la escuela dominical tenía un folder donde van guardando todas las palabras que la maestra le daba diciendo, para que el niño cuando pase a jóvenes se lleve las palabras y a través de la palabra profética, Dios va descubriendo los dones y va descubriendo la identidad del niño. Va descubriendo su destino, por decirlo así. Es decir, Dios tiene para cada uno de nosotros definido una función. Pero no se trata de que yo le voy a profetizar a Dominic, usted va a ser el presidente de Costa Rica de 40 años. No, no se trata de eso. Se trata de traerle palabra a Dominic y sacar de él el oro, dicen ellos. De sacar de él, a la edad que él tiene, la bendición de Dios. Dominic, Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar fuerza para hacer las cosas. Te va a quitar el miedo y Dios te va a empoderar y te va a hacer eso. O sea, yo voy a empezar a bendecirlo con palabra de Dios y Dios va moldeando el carácter de Dominic en cada etapa de su vida. Y la palabra es para cada etapa de su vida y Dios lo va moldeando hasta que llegue a ser y entender el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo entendí que como padres, mi papá era odontólogo, mi mamá era profesora de historia, y vengo de una familia de profesores y maestros, ¿verdad? Donde todos mis primos, la mayoría son profesionales. Entonces yo le contaba a Sara, es que como papá, yo traté de darte a ti lo mejor, la mejor educación, porque siempre entendí que lo mejor que podía darte a ti era un título universitario. Creí que eso es lo mejor, porque la educación depende del ingreso. Y eso es una verdad, pero en la parte espiritual habíamos faltado con esto. Teníamos un vacío, porque yo no entendía que mi función como sacerdote era desde pequeñita, aunque la bendecíamos, era traer la voz de Dios al corazón de ella para que ella fuera formada, fuera creciendo con las palabras que del trono de Dios salían para ella. Esa palabra profética no la hicimos. Y es algo que estamos recuperando ahora, porque Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Dios tiene una forma, un modelo para cada uno de nosotros. Entonces, cambié el cassette, ¿verdad? Porque yo decía, cuando a usted le preguntan, ¿y usted quién es? Yo soy maestro. Yo soy médico. Yo soy abogado. O sea, usted es lo que estudió. Pero en el reino de Dios, mi hijo es lo que Dios quiere que sea. Es lo importante, que él encuentre dentro de sus dones, dentro de sus facultades y lo que Dios va diciendo de cómo es él, para que él se desarrolle en aquello que Dios quiere que él haga. Pero Dios lo revela. Entonces, este nuevo cimiento, digámoslo así, que nosotros vamos a construir sobre nuestros hijos y sobre todos nuestros hermanos, porque yo puedo llevar palabra a mi hermano, puedo llevar palabra al pastor, puedo llevar palabra a mi hijo, ¿verdad? O sea, la función, Dios puede ponerme palabra para cualquiera. Pero cuando mi esfera de autoridad es sobre mi casa, tanto a la mamá como a mi papá, su función es escuchar la voz de Dios sobre sus hijos y decirle, ok, Dios para ti dice esto. De manera que mi crianza en la Biblia no se trata de siempre decirle, no, esto no, y llenarle la vida de reglas. No, lo más importante es esto sí. Porque Dios dice que quiere para ti esto. Y esa palabra de sí para ti es lo que va a empoderar a mi hijo o a mi hija para hacerlo diferente. Hijo, no temas. Dios dijo sobre ti que tú vas a lograr esto. Lo vemos con los patriarcas, cuando ellos bendicen a sus hijos y le dicen,
será sobre tus hermanos y tus enemigos no te van a alcanzar y tarará, ¿verdad? Y hablan una voz profética sobre sus hijos, que en la historia vemos que eso se produce. Pero esa función profética es desde pequeñitos, en cada etapa, no solamente al final de la vida cuando me estoy muriendo, decirle, hijo, yo te bendigo, ay, voy allá cayendo yo en el hueco. No, no se trata de esa parte, se trata de siempre, porque para eso Dios me dio acceso a su presencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Saúl en las Sagradas Escrituras, que está en 1 Samuel 9:15 al 21, es una historia muy interesante. Y algo que hemos aprendido es que cuando usted se encuentre con un profeta, y cuando usted recibe la voz de Dios de un profeta, su vida cambia. Su vida es transformada. Porque Dios le está diciendo a usted del norte, Dios le está diciendo a usted lo que Él quiere para ti, Dios quiere para ti el propósito. Entonces, nosotros entendemos, qué bonito, cuando yo me encuentro con un profeta, ya no ando con palos de ciego, viendo a ver para dónde voy, sino que el profeta, Dios me está diciendo, Mauricio, yo quiero esto para ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que incentivar en nuestra vida y en nuestra práctica de oración. En la historia de Saúl, que les decía, fue muy interesante, está en 1 Samuel 9:15, cuando Dios unge a Saúl como rey de Israel. Dice así: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón en la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Vean lo que Dios le está diciendo al profeta, ese varón que viene va a ser el rey. Dice, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces vean qué bonito. El profeta le está diciendo a Saúl, yo te voy a descubrir todo lo que hay en tu corazón. O sea, Dios le iba a decir todo lo que él ocupaba, Dios le iba a decir todo lo que necesitaba, Dios le iba a bendecir. Inclusive el profeta, cuando él viene donde el profeta viene preocupado porque él andaba buscando unas asnas que se habían perdido. Y el profeta le dice, y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, ten de cuidado de ellas, porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti, le dice, para toda la casa de tu padre. O sea, le dice, tú vas a ser bendecido, tu papá, tu casa va a ser bendecida. Y es que lo que Saúl responde, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dice esas cosas a mí? O sea, vea cómo Saúl tenía la autoestima dañada. Él se creía el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Entonces decía, no, para mí Dios no me va a volver a ver como lo que usted está diciendo, que yo voy a llegar a ser el príncipe y rey de esta nación. Pero esta palabra nos ejemplifica lo que Dios hace con nosotros cuando usted trae palabra sobre su hijo. Porque sobre el temor y sobre el carácter de su hijo que Dios está moldeando con todos sus problemas, con todas sus fallas, Dios trae una palabra, saca el oro, decimos nosotros. Dios trae una palabra de bendición de lo que Dios quiere para su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, así como hizo Samuel sobre Saúl, traer esa palabra profética y bendecirlo. Y luego dice que Dios unge a Samuel, el profeta unge a Samuel y conocemos la historia. Por eso encontrarse con un profeta que nos dice una palabra es muy importante. No hemos tenido el cuidado de apuntar siempre lo que el profeta dice, porque lo que Dios está diciendo es para ahora
Es una bendición para ahora, es una bendición para el futuro. Hace muchos años, yo estaba bajo acoso laboral, mi jefe estaba encima mío y estaba buscando faltas para hacerme una gestión de despido. En ese momento estábamos orando allá en Moravia y Mariana Duarte hace una pintura profética y pinta una montaña con 3 crucecitas arriba y dice, esas son Sara, Lili y tú. Y frente a la montaña pinta un escudo grande, así como el escudo del Capitán América, ¿verdad? Y flechas que pegaban en ese escudo y se caían. Y la palabra que Mariana me dijo es, no temas, dice el Señor que el Señor te va a cuidar y el Señor te va a proteger. Esa palabra profética de Mariana, que fue en una pintura, se cumplió en ese momento. Ya después este hombre se fue, todo lo que hizo se cayó y regresó a la jefe anterior. Años después me vuelve a pasar lo mismo y otra vez las flechas se caen. Y esa promesa y esa palabra de Mariana se volvió a cumplir en mi vida años después. Y cuando yo reflexiono me digo, mira, es lo que Dios había dicho sobre mí. Dios me dijo que me iba a proteger y vuelve a suceder otra vez. Entonces vean, esa palabra profética tenemos que guardar. Entonces concluyendo, 3 cosas. Nosotros tenemos que tomar nuestra identidad de hijo y nuestra identidad de sacerdotes, pasar de mendigos a príncipes y entrar a la presencia de Dios para coger nuestra identidad y decirla sobre nuestros hijos. Pero algo más importante, número 2, es que nosotros tenemos que implantar esa palabra profética sobre ellos y enseñarles que ellos sean llamados, entrenados y equipados para caminar en el destino profético y hacerlo ellos sobre sus hijos. O sea, es un rol que se repite. Lo que yo voy a hacer sobre mi hija, de darle palabra y que ella camine sobre esa palabra, Sara lo va a hacer sobre sus hijos. Mis hijos tienen que hacerlo sobre sus hijos y que ellos aprendan la cultura profética y aprendan a multiplicar eso. De manera que debemos buscar la presencia de Dios para saber cuál es el propósito, ¿no? Número 1, hay 2 cosas. Tenemos que tener la identidad de hijos de Dios, que tenemos esa altura de coherederos con Cristo y tenemos un trono del cual debemos ejercer nuestra autoridad. Pero también desde ese trono tenemos que buscar el propósito individual, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea que yo esté haciendo? Porque Dios también me puede guiar hoy a lo que yo debo de hacer en las cosas hoy. Entonces, ese propósito individual al que Dios me está llamando, como llamó a Saúl a ser el rey, también Dios lo hace con cada uno de nosotros. Y tenemos que escuchar la voz de Dios en eso. Entonces, reitero, son 3 cosas. Tenemos que tomar nuestra identidad y pasar de mendigos a príncipes para ejercer nuestro rol sacerdotal. Tenemos que implantarlo en nuestros hijos, llamarlos, entrenarlos y equiparlos para que ellos aprendan a hacer eso también en nuestra casa. Y tenemos que buscar la presencia de Dios para encontrar el propósito y el destino individual de cada uno de nosotros y cada uno de ellos. Entonces, mi hermano, espero que sea una bendición para usted esta palabra, que entienda que el rol profético es para que usted lo ejerza sobre su hijo y sobre sus hijos o sobre sus hijas, sobre su casa, las esposas sobre los esposos y sobre su casa en protección. Y cada quien empieza a profetizar y a traer palabra de Dios para las personas que aman en su casa y ejerce ese sacerdocio. No se pierda esta bendición, es para todos. Todos somos reyes y sacerdotes. Amén. Palabra rica esta y palabra que nos abre el entendimiento en materia de nuestra responsabilidad profética, sacerdocio y profecía sobre nuestros hijos. Sacerdocio para ejercer autoridad y profecía para llevar a nuestros hijos a cumplir el rol que les corresponde. Qué interesante, hermanos, porque para lograr eso, nos dice Mauricio, y es así, hay que buscar al Señor en intimidad. Hay que buscarlo en oración. Esa es la forma, la intimidad.
es la oración, o la oración es la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor nos va a mostrar lo que Dios tiene para cada hijo para que nosotros profeticemos sobre ellos. La intimidad con el Señor nos va a dar eso. Y quiero ampliarlo, porque la semana pasada yo les hablaba de las características de una iglesia victoriosa. Una iglesia que conjunto mantiene la intimidad con Dios encuentra el propósito de la iglesia y hacia dónde ir. No quiero tomar el tema y meterlo solo ahí en lo de la iglesia, que fue mi exposición, mi prédica de la semana pasada, pero es que es congruente y aplica en esa línea. Hoy entendemos que comenzamos por casa, porque para llegar a hacerlo para la iglesia, tiene que hacerse en la casa primero. Tiene que aplicarse primero en lo personal familiar, y luego de ahí es muy sencillo aplicarlo a la iglesia. Pero comenzamos donde se entrena, en casa, donde tenemos nuestra autoridad, en casa. Ahí comenzamos. Y qué interesante, cada cita muestra cómo tenemos esa autoridad. Y Mauricio siempre nos lo ha enseñado y lo tiene él muy claro. Cómo la iglesia primitiva perdió el sacerdocio, y lo perdió cuando hizo esa mezcla con el Imperio Romano, cuando Constantino hace esa mezcla, y vienen y hacen la mezcla y le quitan al creyente su sacerdocio, que fue uno de los reclamos en la Reforma se me olvidó el nombre de Lutero, de Martín Lutero, gracias Reina, de Martín Lutero. Es una de las cosas que Martín Lutero dice: devuélvanle al creyente su sacerdocio. Bueno, la iglesia primitiva lo perdió, la iglesia tradicional lo ha venido profundizando, y tan es así que en la iglesia tradicional el creyente no tiene la posibilidad de la relación directa con Dios, la tiene el sacerdote o la tiene el papa por ellos. Bueno, nuestro sacerdocio lo estamos recuperando, y bendito sea el Señor por esta exposición, por esta prédica que nos trae Mauricio hoy, sobre lo cual pues hemos venido hablando. No es primera vez que hemos hablado de esto, pero hoy nos pone ese ingrediente adicional: la capacidad de profetizar sobre nuestros hijos, que Dios nos la ha dado. No es que tengo que tener el don profético y llegar al frente y decir Dios, porque entonces nos vamos a quedar toda la vida esperando poder actuar. No, desde ya podemos actuar, porque nos ha dado Dios esa facultad, nos ha dado Dios esa tarea, nos ha dado Dios esa gracia. Voy a ponerlo en esos términos. Nos ha dado Dios esa gracia de poderlo hacer.